Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín. Hoy nuestro programa lo vamos a dedicar al agro. Lo vamos a dedicar a tratar de entender cómo está la situación de nuestro sector agrícola nacional. Sin duda alguna, defender el agro es defender nuestra seguridad alimentaria. Pero para hablar de este tema, tenemos de invitado hoy a un campesino, un agricultor que me dijo, no diga que soy representante de organizaciones agrícolas, sino soy un campesino más. El señor José Oviedo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y aquí a la orden. Y en verdad soy un campesino, el campesino que está ahí en la finca pulseándola con una cosa y otra. El país está cambiando muchas cosas. Esto no es nada nuevo. Desde hace muchos años han existido políticas que de algún modo han ido debilitando el sector agropecuario. Usted como campesino, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve la situación actual del campesinado costarricense? El hecho de que Costa Rica haya cambiado y le haya apostado a los servicios, sobre todo a la tecnología, eso es muy bueno. Al turismo también. Al turismo, eso es muy bueno. Pero en el caso del sector agro, siempre decimos que hay dos motores. Un motor de la exportación y un motor que produce los alimentos de nuestro pueblo. Y en ciertos momentos alcanza para exportar. La situación de la gente que produce los alimentos para nuestro pueblo es una situación de abandono, en estos momentos de mucho perjuicio, mucha importación de productos. Y nosotros decimos que la situación del sector agropecuario es preocupante, alarmante, pero no solo para el sector campesino, sino para el pueblo en general, porque cada día producimos menos todos los rubros. Entonces eso es algo que los países desarrollados, los países del primer mundo, como decimos, no lo permiten, porque el tema de agricultura fuerte es tema de alimentación, es tema de nutrición, es tema de cambio climático, es tema de paz social. Es un tema que hemos abandonado, pero tenemos que ponerle atención en estos momentos, tal como lo dicen los índices de pobreza en las zonas rurales y sobre todo con tanto producto importado que adquiere Costa Rica. Don José, me ha tocado pues darle cobertura a muchos temas relacionados con la agricultura, sobre todo en época de pandemia y las repercusiones que la pandemia tuvo en el sector agropecuario. Uno de esos tantos temas que me tocó cubrir tiene que ver con el costo de los insumos agrícolas, llámese insecticidas o fertilizantes y todo este tipo de productos que en su mayoría son importados. A la fecha, pasada la pandemia, ¿esos insumos siguen teniendo precios elevadísimos o se ha regulado el mercado? Con respecto a antes de la pandemia, sigue teniendo precios elevados. Sin embargo, creemos que fruto de la devaluación del dólar, sí han bajado los productos, pero sin embargo siguen siendo muy altos, desde el combustible para preparar la tierra, después la semilla y después toda la cadena productiva es muy elevado y con un valor agregado que Costa Rica, cuando se aprueba la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que le llamamos combo fiscal, la cadena productiva empieza a pagar impuestos. Entonces eso eleva la cadena productiva
En estos momentos, el sector agropecuario que está inscrito ante el Ministerio de Agricultura y Hacienda tiene paga el 1% en la producción, pero hay ciertos artículos que tiene que pagar el 13% de impuesto de ventas. Entonces, esto encarece más los productos y entonces se refleja en ciertos momentos en costos muy altos de la canasta básica en ciertos productos. Pero en realidad sí ha bajado, pero muy poco. Ahora, ¿cómo lo ve usted si usted fuera gobernante y tiene un montón de ciudadanos que quieren que los productos de la canasta básica o los productos en general tengan un precio más bajo y resulta que es más bajo importarlos que comprarlos en el país? Yo tengo la oportunidad de ser un dirigente nacional y también internacional. Yo soy miembro de la Vía Campesina, es un movimiento a nivel global. Entonces, desde hace muchos años, yo tengo la oportunidad de darle seguimiento a muchos países y el tema de la importación, quiero decirle a los que nos están viendo y escuchando que el tema de la importación por lo general son excedentes de los productos. La mayoría de los países están pensando en la producción local. Cuando hay cualquier situación de escasez en los productos exportadores, simplemente contraen la exportación. Entonces, en ciertos momentos es real que los productos son más baratos. También aquí tenemos que decir que en la mayoría de los países desarrollados subsidian, subvencionan la producción de la agricultura, la producción agropecuaria. Entonces, eso hace que exporten más barato, pero eso no es tema de seguridad alimentaria. La verdadera seguridad alimentaria es cuando el pueblo produce sus alimentos, que en la FAO y en los organismos internacionales hemos hablado del tema de soberanía alimentaria, un tema que hay veces se confunde porque la gente cree que el tema de soberanía alimentaria es producir todos los alimentos, y no, eso es acto abastecimiento. La soberanía alimentaria es producir la gran mayoría de alimentos con los recursos propios para tener seguridad nacional. Entonces yo lo que le quiero decir es que, por ejemplo, ahora ha estado de moda la ruta del arroz, porque se dijo que se iba a importar arroz más barato. Es cierto, en ese momento, más barato de los costos de producción de Costa Rica, pero no hemos visto una baja en el precio del arroz real. ¿Por qué? Porque más bien el arroz ha tendido a subir de precio en el mercado internacional. Además, muchos de los cereales que se negocian y otros productos siempre se negocian a futuro. Están vendiendo los países desarrollados la cosecha que todavía no han recogido, porque así funciona el mercado de alimentos. Vamos a una breve pausa, don José, porque el tema se las trae. Ya casi regresamos y yo le voy a hablar a usted, don José, sobre la finca de mi abuelo, en donde había desde bananos hasta gallinas con huevo. Ya volvemos. Estás viendo Conversamos y hoy platicamos sobre la situación del sector agrícola de nuestro país. Conversábamos con don José Oviedo acerca de la situación pospandemia de un sector agropecuario que cada vez se contrae más. Pero yo le conté que yo quería hablarle de la finca de mi abuelo. Mi abuelo, igual que usted, era un campesino que tenía una pequeña finca
en el Valle Central, y ahí sembraba de todo. Había naranjas, mandarinas, bananos, plátanos, tubérculos, y eso daba para todas las semanas llevar alguito a la casa. Y recuerdo que mi abuelo siempre me habló de lo importante que era tener esa seguridad alimentaria. Él no lo decía con esas palabras, decía que uno siempre tiene que tener un pequeño lotecito, no hace falta tener una enorme finca con un montón de cosas sembradas que le puedan ayudar a uno a salir adelante. Y hasta la fecha creo que eso es lo correcto. Me imagino que usted, que es de allá por el lado de Santana, de pronto tiene cebollita y tiene algunos animales. Sí, señor. Yo vivo en San Antonio de Escazú y entonces tengo la oportunidad de tener una finquita con agua y riego. Entonces, soy el típico personaje campesino, como su abuelo, que ahí hay desde un chayote, un tiquisque, limones, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra cultura. Nuestra cultura es poder ir al huerto y hoy día con la tecnología no se necesita mucha tierra. Y sobre todo, comer ese producto fresco y natural. Y en el caso mío, yo practico mucho la agricultura agroecológica. Entonces, muchas veces me como productos cero químicos. Entonces, eso es lo que uno desea, que el pueblo en general adquiera los productos frescos, nutritivos, con ojalá sin químicos. Y así vamos a tener más salud y también esa cultura costarricense que nos ha hecho tan diferentes en el mundo. Pero parte también de la cultura costarricense es haber apostado en determinados momentos de la historia a monocultivos gigantescos de caña o café, cacao. Sí, señor. Y, Sí, y de pronto también son modelos que, como usted bien lo mencionaba al inicio del programa, se replican en otras dinámicas, por ejemplo la de los servicios o la de la tecnología. sí, señor. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras políticas en relación con el agro? El café. Por ejemplo, el café era típico de las familias del Valle Central, para decirlo así. El café fue, tal como le decimos todavía, el grano de oro, donde yo escuché decir que una buena cosecha de café, eso iba a significar un buen ministro de Hacienda por los ingresos. Todo eso es bueno. Lo malo es cuando el ser humano, y así al menos yo lo veo, lo malo es cuando el ser humano piensa en solo hacer dinero. Entonces yo tengo la oportunidad también de observar a la gente que se ha dedicado a sembrar piña. Y por allá tengo una finquita en Horquetas de Sarapiquí, y entonces a la par tengo una piñera. Entonces, con esa dinámica de solo hacer dinero, yo vi cómo destruyeron árboles a la par de los ríos, vi cómo destruyeron bosques, porque la avaricia de adquirir dinero es tanto que no les da para analizar, pensar que cuando se está destruyendo los árboles, el bosque, los estamos destruyendo. El mejor ejemplo hoy es el calentamiento global que nos hablan, el tema del cambio climático, y en esa dinámica de la expansión de la piña, y quiero dejar claro, yo no lo veo malo, la siembra de piña, lo que veo malo es el método, la forma. Entonces, aquí hay una realidad. La realidad es que muchos economistas que han estado en los diferentes gobiernos, lo que nos hablan es de divisas, de lo que aporta cada actividad en todo lo económico, y el sector campesino. El sector campesino aporta mucho, aporta en empleo, aporta el Producto Interno Bruto, pero fueron muy audaces
para vender la política que nos ha gobernado de dividir actividad primaria con actividad secundaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos dividieron la actividad primaria, que era la producción de la agricultura, con la industria. Pero cuando sumamos la agricultura con la agroindustria, somos muy importantes. Y somos muy importantes en el empleo también. Y el hecho de la cantidad de familias del campo que todavía vivimos de la agricultura, somos más de 300,000 familias. Una familia normal en el campo, hablemos de 4 hijos, pero hay las familias que tienen 10 hijos, ¿verdad? Pero hablemos de 4 hijos. Estamos hablando más de 1 millón de personas, es la cuarta parte de la habitación de nuestro país, o sea, son muy importantes. Pero las políticas públicas de los gobiernos desde los años 80 nos fueron teniendo en un abandono que hoy, cuando vemos los índices de pobreza, las zonas rurales están en una pobreza preocupante y sobre todo una gran brecha entre la zona rural y la zona urbana. Don José Oviedo, quiero que al regresar de la pausa, usted me ayude a tirar algunas líneas sobre cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar al sector agrícola nacional, a todas esas familias de la ruralidad costarricense que necesitan una mano hoy en día. Pero eso lo vamos a saber al regresar de la pausa. Hoy conversamos con José Oviedo, campesino costarricense. Hoy tenemos como invitado en Conversamos al señor José Oviedo, quien nos está hablando de la situación del sector agrícola costarricense. Don José nos habla de que hay algunas políticas que pues han generado mucha pobreza en el sector rural de nuestro país y que esto bien podría cambiar si hubiese la intención de hacerlo. Don José, desde la perspectiva de un líder comunitario, de un campesino, de una persona que ha organizado grupos de personas dedicadas al agro, ¿qué se puede hacer para apoyar al sector agropecuario costarricense? Hay algo que lo podemos hacer todo el pueblo costarricense, y es comprando los productos nacionales, comprándolo en los mercados locales. Hay muchos cantones donde tenemos mercados, comprando en las ferias del agricultor. Cuando nos damos un paseo, uno ve muchas familias vendiendo gran cantidad de productos. Es una forma real de apoyar. Ferias. Las ferias del agricultor. La feria del Pejivalle, del cacao, todas estas ferias de la naranja, ¿cierto? Exactamente, esas ferias nacionales. Ir a esas ferias. Ir a las ferias. Pero también siempre decimos que la economía es muy sabia, porque la economía es todo un encadenamiento. Entonces, igual, comprar en todos los emprendedores nuestros, comer en una sodita, hospedarse en un hotel de pueblo. Todo eso vamos a hacer que muchas familias vivan con dignidad. Pero también nos toca, a los que estamos en la dirigencia nacional, hacerle propuestas a cualquier gobierno, a cualquier ministro de Agricultura. Por ejemplo, en estos momentos el sector agro, la gente que no tiene bienes, no hay forma de crédito. El mercado es un mercado que falta regularlo. Nosotros, tanto el sector pecuario como el agrícola, somos tomadores de precio. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos dicen, bueno, hoy le vamos a pagar a usted en las subastas, prácticamente nos dicen, bueno, es que la carne a nivel internacional bajó, entonces en las subastas se refleja en el precio.
en los mataderos. Cuando los agricultores vamos al mercado, entonces nos dicen, hoy la java de chile está a tanto, el quintal de papa está a tanto, la caja de tomate está al tanto. No hay esa puja. Deberíamos de tener como subastas de precios. Ahora, yo no es que estoy pensando solo en el productor, no. En un mercado justo, que la ley orgánica del Consejo Nacional de Producción lo establece. Nada más que aquí dejamos de aplicar y hemos abandonado muchas instituciones. Y de esa forma, entonces las familias van a vivir dignamente en las zonas rurales. Y también yo aquí tengo que involucrar a todo el sector agroalimentario, en cuenta a los pescadores. Pero lo que hay es mucha explotación en cuanto al precio por muchos grupos poderosos económicamente, falta de políticas públicas, he mencionado muy rápido, el crédito, el mercado, la extensión agrícola, es una infinidad. Y nosotros, desde el sector agro, hemos hecho propuestas. Lo que pasa es que los intereses económicos y políticos van por otro lado. ¿Han hecho ustedes recientemente propuestas al gobierno actual sobre cómo mejorar la situación? Claro, por ejemplo, le voy a contar, cuando empieza el gobierno actual, nosotros tenemos años de trabajar un proyecto de ley de soberanía alimentaria, pero le pusimos el nombre de seguridad alimentaria y nutricional, donde contemplamos todos estos aspectos que yo le he mencionado. Se lo entregamos a la señora viceministra en ese entonces, doña Rocío Valerio. Ese trabajo ha sido un trabajo de la academia, de la Iglesia Católica, de intelectuales, del sector agro, para solucionar esto. Sin embargo, el proyecto se quedó en el Poder Ejecutivo archivado, lo hemos llevado a la Asamblea Legislativa, no hay voluntad política para someterlo a discusión. En la administración de don Luis Guillermo Solís teníamos un proyecto de soberanía alimentaria, este otro es un texto sustitutivo, pero el centro es lo mismo. Fue aprobado en la Comisión de Agropecuarios, pero no hubo forma de que se discutiera en el Parlamento, porque hay una realidad. La importación de alimentos produce mucho dinero. Vean ahora lo que está produciendo para los importadores el arroz. Produce mucho dinero para los importadores. 7.000 millones de colones para los importadores. Entonces, estos grupos de poder económico presionan mucho en la Asamblea Legislativa para que leyes como esta no se den. El otro día tuve la oportunidad durante el Día del Agricultor de asistir a un conversatorio en el que varias organizaciones se encontraban y vi que también una de las situaciones que más reclamaba el sector era esa necesidad de tecnificar el agro, de mejorar en tecnología, de encontrar dinámicas para poder producir más, para ser más rentable, porque sí, efectivamente el mercado internacional es un mercado muy competitivo, pero el hecho de poder competir con las importaciones también implica un mayor desarrollo tecnológico. Claro, claro. Por ejemplo, hoy la tecnología, está la fumigación con drones, está el riego desde el celular, toda la tecnología, el internet, uno riega una propiedad desde el celular. Pero ¿cuál es la realidad de muchas de las familias campesinas? Hay momentos que no tienen ni para comer. Entonces hay momentos en que un vecino le pide una bomba de fumigar de espalda manual que valen de 40 a 90 mil colones porque no la puede comprar. La tecnología, tenemos que llegar a eso.
Hace un rato yo hablé de la cantidad de agroquímicos que nos están anunciando que se consumen aquí y que muchos producen las hortalizas. Con un ambiente protegido, invernaderos, eso se baja. Aquí tenemos que irle apostando a esa agricultura, en ambientes protegidos, en riegos de precisión, etcétera, etcétera. También hoy hay muchos productos amigables con el ambiente y la salud, los bioles y abonos orgánicos. Lo que pasa es que las familias campesinas en esa pobreza siguen haciendo lo mismo. Y otra de las cosas que tenemos que apostarle mucho es a la educación en las zonas rurales. Hay muchos agricultores que si leen una etiqueta de un producto no le entienden porque abandonamos la extensión agrícola, pero aparte de eso hemos caído mucho en la educación pública, primaria, secundaria, y muchos de esos son nuestros agricultores que están produciendo lo que nosotros los comemos. Don José, lamento que el programa ha llegado a su fin y no podemos seguir hablando de este tema tan interesante. Quiero decirle que las puertas del CINAR estarán siempre abiertas para usted y todas las personas del sector agropecuario nacional. Hoy dimos una pequeña pincelada sobre las necesidades de nuestros agricultores, con la intención de hacer patria, de construir un país que tenga bienestar para todos. Esperamos que las palabras de don José nos sirvan para recapitular y para pensar sobre qué podemos hacer por nuestra economía y nuestro país. Soy Eric Jarquín, un placer haber estado con todos ustedes y nos vemos en el próximo Conversamos.